Buen día, Iglesia del Señor. Feliz día del Señor a todos. Vamos a continuar adorándole al Señor. Ahora vamos a adorar, usted va a participar adorando al Señor, escuchando su palabra con atención, porque es la palabra de Dios la que vamos a escuchar ahora, es lo que voy a compartir. Y así que le pido que busque, por favor, en la primera epístola del apóstol Juan, primera epístola de Juan, capítulo 3. Vamos a ver desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Esos versículos vamos a estar hoy meditando con la ayuda del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 11 hasta el versículo 15. Dice así la palabra del Señor: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vamos a orar. Te damos gracias primero, Señor, por tu palabra, que tenemos el privilegio de poder escuchar, contemplar y conocer tu palabra. Y ahora te pedimos, Padre, que nos des entendimiento de esta verdad. Te pedimos que seamos examinados, que seamos santificados. Te pedimos que seamos nutridos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser buenos adoradores al oír tu palabra. Y te ruego que me ayudes a exponerla y que tu nombre sea puesto en alto, sea exaltado durante la predicación, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es importante que la palabra que vamos a escuchar hoy, que podamos escuchar como lo que es la palabra de Dios para nosotros. Hay algo que pasa, y antes de ir al mensaje quiero decirles algo que es muy importante, como una preparación para recibir correctamente la palabra. Hay algo que pasa cuando todos escuchamos la parte exhortativa de un sermón. A mí me ocurre también. Nuestra carne es nuestra carne que rápidamente piensa, esto es para tal hermano, esto le vendría bien a fulano, pero pocas veces nos hacemos la pregunta más importante: ¿qué me está diciendo Dios hoy a mí? Esto me recuerda en esa escena de la última cena del Señor, cuando el Señor Jesucristo anunció que uno de sus discípulos lo iba a entregar, ¿se acuerdan? Los discípulos no comenzaron a acusar, no empezaron a acusarse, ¿será este, será aquel, será el otro, será Judas, será Mateo? No se miraron entre ellos diciendo, seguro que es él, tiene el perfil de lo que está diciendo el Señor. Al contrario, casi todos se preguntaron con humildad y temor, ¿seré yo, Señor? El único que no se preguntó, ¿seré yo?, fue Judas. Marcos 14, 19, a modo de introducción solamente, voy a leerlo rápidamente. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse unos a otros, ¿seré yo? El otro, ¿seré yo? ¿Seré yo? Así que le pido encarecidamente que al oír la palabra no pensemos que es para aquel, es para el otro, es para el pastor, es para el que está atrás mío, el que está adelante, el que no vino, el que... ¿Seré yo, Señor? De ese modo la palabra nos va a examinar y seremos edificados, seremos perfeccionados por la palabra de Dios.
Todos pensaron, seré yo menos uno, el que lo entregó el Señor. Entonces, cuando venimos a la palabra, la postura correcta del corazón no es mirar alrededor, sino es mirar hacia adentro y preguntarnos a qué el Señor, ¿qué quieres de mí hoy? ¿Qué quieres corregirme hoy? Porque estamos seguros todos que necesitamos corrección del Señor. Es por eso que la misericordia y la paciencia de Dios es digna de adoración y alabanza. El apóstol Juan, ahora yendo así al mensaje, el apóstol Juan, en toda su carta, la que venimos viendo hasta hoy, usa un contraste para mostrar quiénes son los hijos de Dios y quiénes no lo son. Recordemos brevemente el contexto de esta carta, que Juan estaba escribiendo a una iglesia que estaba siendo amenazada por falsos maestros. Estaban naciendo los gnósticos, aquellos que ponían la sabiduría por encima de la espiritualidad. Y como había falsos maestros, también había seguidores de esos falsos maestros que eran los falsos cristianos. Tanto falsos maestros como falsos cristianos aseguraban que ellos eran cristianos. Tenían una falsa seguridad. Y el apóstol Juan usa contrastes. Luz versus tinieblas. Los que son de Dios andan en la luz. Los que no tienen comunión con Dios andan en tinieblas, porque Dios es luz. En el primer capítulo, en el segundo capítulo también tiene el mismo flujo de mensaje, de pensamiento. Y después hace otro contraste en el capítulo 2, del 3 al 6. Los que guardan los mandamientos, los que desobedecen los mandamientos. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos? Los que están en Dios, los que andan en luz, los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que no obedecen los mandamientos? El otro grupo, los que no están en Dios, los que no andan en la luz. Y luego usa otro contraste, el amor hacia los hermanos y el odio hacia el hermano. Capítulo 2, versículos 7 al 11, que hoy vamos a ver lo mismo también. ¿Quiénes son los que aman a los hermanos? Los que son hijos de Dios, los nacidos de Dios. Y los que no aman, lo opuesto al amor es el odio, son los que no nacieron de Dios. Y luego el capítulo 2 también usa otro contraste, los que aman a Dios y los que aman al mundo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que aman a Dios. ¿Quiénes no son los hijos de Dios? Los que aman a este mundo. Y hoy, y lo que vimos la semana pasada, el contraste ya, como usted va notando, se va haciendo más profundo y más claro. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos categorías de hijos, hay dos paternidad, hay dos filiaciones posibles, según la Escritura. Los hijos de Dios o los hijos del diablo. No hay un tercer camino, no hay una posición neutral. Yo no soy hijo de Dios ni soy hijo del diablo. Yo no tengo religión que diga sos hijo del diablo. Es tan clara la diferencia entre una naturaleza y la otra, que el apóstol Juan hoy vamos a ver, que es tan clara como la vida y la muerte, los que están vivos y los que están muertos. Esto da título a mi sermón, ¿vivos o muertos? ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿Entre los vivos o entre los muertos? Y fíjese que el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Está diciendo, el que tiene a Cristo, este tiene vida. El que no tiene a Cristo, el Hijo de Dios, está muerto, no tiene la vida. Juan en la primera carta nos exhorta a todos, exhorta a la iglesia, a los lectores originales, y nos exhorta a nosotros, la palabra de Dios, a examinarnos si estamos en la fe verdadera, si conocemos al verdadero Dios, si estamos en la vida eterna o solamente tenemos una falsa seguridad. Lo más triste que puede ocurrir a un ser humano es tener una falsa seguridad con respecto a su salvación. Lo más triste es que una persona piense que es hijo de Dios cuando aún no lo es. Esto también es una demostración de amor, mis hermanos. Y el apóstol Juan comienza, y lo que vamos a ver hoy, comienza con el primer encabezado, el primer tópico, el mandamiento recibido desde el principio.
Esto ya lo vimos en el capítulo anterior, en el versículo 7, pero el apóstol Juan quiere traerlo nuevamente a esta enseñanza que hoy vamos a recibir. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ya lo había escrito Juan en, repito, capítulo 2, versículo 7. Ámense los unos a los otros. Este es un mandamiento antiguo, pero se hace nuevo en Cristo. Este es el mensaje. El Evangelio produce una nueva manera de relacionarnos. El mandamiento de amar al prójimo, ya lo dije, lo vuelvo a decir, existía en la ley que Dios le había dado a Moisés. Estaba revelado desde muchos antes también de la ley. Desde la ley ya estaba revelado. Ámense los unos a los otros. Pero el hombre natural no pudo jamás cumplir esta ley. No pudo cumplir la cabalidad jamás. Recordemos que el asesinato entre esos hermanos, entre Caín y Abel, Caín mató a Abel. Y Juan trae esta historia también de aquellos hermanos, Caín y Abel. Pero ¿por qué dice acá un nuevo mandamiento? Ya lo dije hace 3 domingos atrás o 2 domingos atrás, pero nuevamente la Escritura nos trae este nuevo mandamiento de que nos amemos los unos a los otros, porque ahora la revelación que se nos da en Cristo, con ese amor, con el amor que recibimos de Cristo, con ese amor debemos amar a los hermanos. No es otro tipo de amor, es el amor de Cristo, es el amor que hemos recibido, debemos dispensar a nuestros hermanos. Porque el amor al hermano es un fruto. Porque el amor fraternal, el apóstol Juan vuelve a traerlo como un fruto evidencial de aquel que verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Por qué? Repito, y es crucial que entendamos esto, porque el apóstol Juan trae nuevamente este nuevo mandamiento en Cristo, que nos amemos los unos a los otros, como una evidencia clara de que si realmente somos hijos de Dios, si realmente fuimos salvados, fuimos regenerados, si hemos nacido de nuevo, si fuimos justificados por gracia, o sea, en otras palabras, si estamos o no estamos en Cristo. La Escritura nos da un diagnóstico del corazón humano sin Dios. ¿Cómo éramos nosotros antes? Acá no es la mirada de una persona, de un hombre, de un pastor o de un teólogo que nos dice, yo creo que el ser humano es así. Y escuche bien porque usted puede ser uno de estos que esté dentro de esta categoría. Si todavía no recibió la salvación de parte de Dios. ¿Qué dice Dios del ser humano que aún no fue regenerado, no ha nacido de nuevo? Tito 3:3. Fíjese que el apóstol Pablo le escribe esta carta a Tito para decirle, Tito, no te olvides cómo son los hombres sin Dios, cómo es el hombre natural, el hombre sin el Espíritu Santo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces Juan, volviendo a Juan, al apóstol Juan, lo que estamos leyendo hoy, hermanos, hay una prueba, hay una marca que distingue a los hijos de Dios, y esta marca es el amor fraternal. ¿Por qué? Porque aquellos que no son hijos de Dios no van a amar a sus hermanos. Está hablando en el contexto de la comunidad eclesiástica en la iglesia. No va a amar a la iglesia de Cristo. No va a amar a la iglesia de Cristo. Es por eso que existen, lamentablemente, muchas personas que ellos construyeron a su medida, diseñaron a su medida una espiritualidad o una religión, como quieras llamarla, de acuerdo a su parecer. Y se dicen a ellos mismos, yo leo la Biblia en mi casa,
Yo le oro a Dios en mi casa, yo escucho alguna prédica por internet, pero a mí de congregarme no es para mí. Esa persona está diciendo que no ama a los hermanos, no ama a los otros que fueron también salvados por Dios, no ama a la iglesia de Cristo, porque Dios diseñó la iglesia, Dios a los que salvó los reunió en un cuerpo, en una congregación, en una iglesia local. Por eso que Pablo, el apóstol Juan, trae esta evidencia, esta marca distintiva de los quiénes son los verdaderos creyentes, aquellos que aman a los hermanos. El amor fraternal. ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano no puede hacerlo. Fíjese lo que dice en Gálatas 5:19 al 21, cuando el apóstol Pablo habla sobre las obras de la carne. El hombre natural manifiesta esas obras de la carne, porque después más adelante va a hablar del fruto del Espíritu. Gálatas 5:19 al 21, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Yo lo estoy leyendo en la Biblia, la Biblia de las Américas. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, 2 puntos, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Ahí está, de enemistades comienzan el odio hacia el prójimo. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. En la Biblia Reina Valera dice herejías. Se traduce también como sectarismos o facciones. Los falsos maestros usaban las herejías para dividir. Envidias. Y luego dice borracheras, orgías, cosas semejantes contra las cuales advierto, como ya os he dicho antes, que los que tales practican no heredarán el reino de Dios. Ese es el hombre natural. Cuando digo hombre natural, estoy refiriéndome al ser humano que todavía no fue alcanzado por la gracia salvadora, no fue salvado. Ese odio surge de una manera natural en el ser humano. Cuando vemos a niños que quizás todavía no saben ni hablar, pero saben pelearse entre ellos. No saben ni hablar, pero lo aprenden a pelearse. Eso nadie nos enseña. Nadie nos enseñó jamás. Eso nace de la naturaleza. Lo que hace la sociedad a causa de esa naturaleza malvada, y la Biblia no usa eufemismo, sino es maligna, lo que hace la sociedad es educar para refrenar esa maldad. También, por supuesto que la gracia común refrena la maldad, pero lo que hace la sociedad es educar para refrenar esa maldad. Es por eso que existen las leyes para castigar al que hace mal. Existe también un contrato social. No sé si escuché alguna vez esta palabra. Las sociedades funcionan porque todos de manera consciente o implícita aceptamos vivir bajo reglas comunes para asegurar el orden, la justicia y la convivencia. Fíjese lo que dice una persona que no es cristiana, sino un filósofo, Thomas Hobbes. Dice lo siguiente, Thomas Hobbes, un filósofo que no es cristiano, pero fíjese lo que dice, la comprensión que tenía el ser humano. Sin reglas, la vida sería guerra todo contra todos. Todos contra todos. Si no existieran las reglas. Lo que hace el contrato social, crea un Estado para garantizar la paz. Entonces, viendo cuál es la condición natural del ser humano, viene Juan y dice, les recuerdo el nuevo mandamiento en Cristo, ámense los unos a los otros. Entonces solamente Dios no quiere que vivamos en paz, como la sociedad pretende que la comunidad viva en paz y en orden, sino Dios quiere que vivamos en paz y en orden, pero también en amor. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para amarnos si somos diferentes? ¿Cómo hacemos para amarnos si tenemos gustos diferentes, pasados diferentes, contextos de vida diferentes, trasfondos diferentes? Porque este es el mensaje, dice Juan, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Las únicas personas, digo bien ahora, las únicas personas que tienen la capacidad de cumplir el mandamiento son las personas
que están en Cristo. Amar como Cristo nos amó. Yo quiero que vaya usted, por favor, que marque la primera carta de Juan, la que estamos viendo, y vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Aquí el apóstol Juan, en este Evangelio, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Acá Juan nos muestra las palabras de Cristo, las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La iglesia, los hermanos se distinguen no por andar con una Biblia bajo el brazo. Tienen que andar con la Biblia, tienen que traer la Biblia los domingos. No digo que no. Pero no, esto no nos distingue solamente. Nos distingue el amor fraternal. Esa es la marca. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. En esto van a conocerlos como Señor, cuando se amen los unos a los otros. Y ahora la contraparte al amor, la otra cara, la ausencia de amor, tampoco es algo, no es algo neutral, sino la Biblia lo llama odio. El odio nace de un corazón que no ha sido transformado por Dios. Volvamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 12, por favor. Y Juan trae el ejemplo de Caín nuevamente. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Hace una pregunta Juan, ¿y por qué causa le mató? Y la respuesta está al siguiente, porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Primero dice Juan, Caín era de una naturaleza diferente, era del maligno, o sea, era de Satanás, era un hijo del diablo, pertenecía a este orden del diablo. Caín representa a la persona que vive en anomia, que no se sujeta a la ley de Dios, que vive de acuerdo a su propia ley, que no vive según las normas de Dios. A Caín representa aquel que vive quebrantando la ley de Dios, o sea, que vive pecando. Porque el diablo odia la ley de Dios. El diablo odia la ley de Dios. Caín mató a su hermano. Caín le quitó la vida de manera violenta a su hermano. Eso dice Juan, lo que el Génesis nos muestra. Caín mató a su hermano Abel, porque las obras de Caín eran malas y las de Abel eran justas. Juan lo usa como un muy buen ejemplo. Juan usa este ejemplo para quitar la máscara a las personas que se hacían llamar cristianas. Soy cristiano, pero solamente de apariencia. Entonces Juan pone el ejemplo de Caín y dice, Caín mató a su hermano porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Pero ¿qué son las obras justas? ¿Qué son las obras malas? ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Las que nosotros hacemos con muy buena intención? No. ¿Qué dice la confesión de fe bautista? O sea, la confesión de fe que abraza esta iglesia. La confesión bautista de 1689 con respecto a las buenas obras. Dice, voy a leer el extracto de dos primeros párrafos. Las buenas obras
son solamente aquellas, escúcheme, pero escuche con atención, las buenas obras son solamente, recalco solamente, aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin la autoridad de esta, sin la autoridad de la palabra, han inventado los hombres con fervor ciego o con el pretexto que tienen buenas intenciones. No son esas buenas obras, solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencia de una fe verdadera y viva. Por ellas, por las buenas obras, los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del evangelio, tapan la boca a los adversarios y glorifican a Dios, cuyas hechuras son creados en Cristo Jesús. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos, en ninguna manera, dice la confesión de fe, sino completamente del Espíritu de Cristo. ¿Está claro? Dios no juzga las buenas intenciones. Acá no son buenas obras las personas que digan yo lo hago porque amo, sino la que Dios dice en su palabra. Dios no justifica ninguna buena intención. Dios solamente respalda su palabra. Y esto, aquel que no está en Cristo se revela es no. Me parece que esto no es justo. Caín decidió la manera en que iba a adorar a Dios. Caín decidió la manera que él iba a adorar a Dios. Decidió cómo él quería adorar, no como Dios había ordenado que le adoren. Yo decido cómo lo voy a adorar a Dios. Es por eso que hay muchas iglesias, y la pongo entre comillas, que dicen nosotros estamos adorando a Dios. Pero Dios nunca ordenó que le adoren de esa manera. No, pero yo lo hago con un corazón sincero. ¿Sabe lo que dice la Escritura con respecto al corazón del ser humano? Perverso, engañoso, mentiroso. Caín representa entonces al falso adorador. Lo opuesto al amor es el odio. Odiar implica cualquier actitud o acción que no sea en amor genuino y sincero. El hecho de que Caín era del maligno, el apóstol Juan quiere que entendamos, y el hecho de que Caín era del maligno, esa era la naturaleza del maligno, fue la causa de que él cometiera el homicidio. No fue que al cometer el homicidio Caín se convirtió en un hijo del maligno. Lo mismo que el pecador peca porque es pecador, porque su naturaleza es pecaminosa, por eso peca. No es que el pecador se hace pecador porque practica el pecado, sino porque su corazón ya está corrompido. Por eso dice, porque era del maligno, por eso Caín asesinó a su hermano Abel. Está señalando la naturaleza diabólica de Caín. Caín pertenecía al maligno, es por eso que cometió el homicidio. ¿Y por qué lo mató? Dice, fíjense que hay como una pregunta retórica en este texto. ¿Por qué le mató? Se hace esta pregunta, Juan, para mostrarnos la paternidad de cada uno. La Biblia nos llama a pensar con la lógica del Señor, nos llama a preguntarnos por qué lo hizo. Y dice, porque sus obras eran malas. Son las mismas palabras que cuando se habla del maligno, dice sus obras eran del maligno, sus obras eran diabólicas. Mientras que las de su hermano Abel eran justas. ¿Y quién es el justo? Jesucristo. Jesucristo es el justo. En otras palabras, Juan quiere que nosotros entendamos que todo esto depende del origen de la naturaleza de cada uno. El fruto mostró la raíz y la naturaleza de esos dos hermanos. El odio nace cuando el pecador rechaza la luz y aborrece la justicia de Dios. Por eso que dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 29 de la carta que estamos estudiando, todo el que es nacido de Dios
hace justicia como Él es justo. Abel hizo obras justas porque era un hijo de Dios. Caín asesinó a su hermano porque era un hijo del diablo. Abel hacía justicia porque pertenecía a aquel que es justo. Abel era nacido de Dios. Entonces, lo que Juan quiere que entendamos que ese homicidio que ocurrió en los primeros hermanos que nos muestra la Escritura entre Caín y Abel, no era un conflicto de carácter, no era un problema de celos entre hermanos, sino era un conflicto espiritual. Un conflicto espiritual. Dice en el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Acá Juan está mostrándonos y siguiendo con lo que vimos anteriormente. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque esto se trata de naturalezas espirituales, de la naturaleza espiritual de cada uno. Hermanos, no se extrañen, no se sorprendan si el mundo los odia, dice. ¿Pero por qué Juan dice esto? Porque Juan quiere mostrarnos con el ejemplo de Caín y Abel, y présteme atención, no se distraiga, cuál es el motivo de esa enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo les pido por favor que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Este versículo se conoce como el protoevangelio. Es cuando Dios, ya en el Génesis, luego de la caída, muestra el evangelio, muestra ese misterio que estuvo escondido por los siglos y se reveló en Cristo. Génesis 3:15. Si yo le pregunto, ¿quién puso enemistad entre Caín y Abel? ¿Quién puso enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Si yo le digo que fue Dios, ¿usted qué me dice? Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Le dice a la serpiente, y esta te herirá en la cabeza, le dice Dios a la serpiente, y tú la herirás en el calcañar. Lo que está diciendo Dios, la simiente de la mujer que es Cristo, este hijo, o sea, Cristo, le aplastará la cabeza a la serpiente. El Señor dijo, pondré enemistad entre los hijos de la mujer, o sea, Cristo, y todo lo que estamos en Cristo, y la descendencia de la serpiente. Entre tu simiente, le dice la serpiente. ¿Cuál es la descendencia de la serpiente? Los hijos del diablo, los incrédulos, los que odian el evangelio, aquellos que no están en Cristo. Esto es de gran importancia, que entendamos esto, hermano. Génesis 3:15 nos revela la enemistad del mundo con la del pueblo de Dios. ¿Dónde comenzó esto? Cuando Dios dijo, pondré enemistad entre la descendencia de la simiente y la simiente, la descendencia de la serpiente. Y se manifestó unos versículos más abajo, más adelante, cuando viene Caín mata a Abel. Ya se evidenció esa enemistad entre los dos, las dos naturalezas, los hijos del diablo, matando, asesinando cruelmente a un hijo de Dios. Es por eso que el apóstol Juan trae el ejemplo de Caín y Abel. Esto no se trata entonces de enojos por diferencias de carácter, de punto de vista, por falta de empatía. No. Esto es algo espiritual. La actitud de Caín, esa actitud de homicida, es la que observamos en todos aquellos que no tienen a Dios. El apóstol Juan, en el Evangelio, en el capítulo 15, versículo 18 al 19, dice, si el mundo os aborrece, Juan 15, 18 al 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dijo Jesús. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo.
Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero nosotros a veces, o déjeme que no quiero generalizar, a veces yo pienso, yo digo, ¿por qué será que no le simpatizo a todo el mundo? Es una dramatización solamente. ¿Por qué será que no le simpatizo a todo el mundo? Quiero caerle bien a todos. Porque se trata de una cuestión espiritual. Pero dice que Caín vio las obras de su hermano Abel que eran justas y se enojó. Abel no se enojó con Caín. Abel no estaba haciendo nada malo. Al contrario, estaba adorando a Dios como Dios le había ordenado que le adoraran. Pero Caín no soportó de eso. Pero Caín, en vez de arrepentirse por no adorar a Dios como Dios pidió que le adoraran, dirigió su enojo contra Abel. Dice la Escritura, porque las obras de Abel eran justas. En el juicio de Dios, quizás Caín argumente diciendo, Dios, yo maté a mi hermano Caín porque no soportaban que sus obras eran justas. Sus obras me estaban acusando a mí. Eso es lo que sucede. Yo quiero que vayamos, si usted puede ir al Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19, para que veamos con más claridad lo que acabo de decirle. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué dije recién que las obras justas de Abel acusaban las obras malvadas de su hermano Caín? Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice así la palabra del Señor, y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis hermanos, así también el mundo incrédulo, y quiero que entendamos, como decía el apóstol Pablo, esto no es cuestión de carne y sangre, sino una cuestión espiritual. Así también el mundo incrédulo, mis hermanos, odia a Dios, pero en vez de arrepentirse de sus obras que son malas, dirige su ira contra la iglesia, contra los nacidos de Dios. Porque la iglesia, con su sola presencia, hablo de la iglesia de Cristo, es la luz de este mundo. Y esta luz acusa al mundo de sus pecados. Pero en vez de arrepentirse, repito, prefiere odiar. Porque esa es la naturaleza, odiar, no amar. En la carta de Judas, no vamos a Judas, pero quiero citarlo solamente, el que Judas habla de los falsos maestros, y Judas dice, siguieron el camino de Caín. Judas dice que los falsos maestros también siguieron el camino de Caín. ¿Qué está diciendo Judas? Que también no son nacidos de Dios, porque los falsos maestros mataban con las mentiras. Eran homicidas que pretendían arrastrar a la gente a la condenación eterna, aunque sabemos que Satanás intentará arrastrar a los elegidos, pero no podrá. Pero lo intentará. Entonces, hermanos, no esperemos que este mundo nos ame, porque este mundo es el mundo de los Caínes, y no es para que haya una paranoia espiritual y comencemos a mirarlo como nuestros enemigos, sino porque nosotros no fuimos llamados a aborrecer, fuimos llamados a amar. El mundo que nos rodea odia a Dios. No nos sorprendamos, dice Juan, en el capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, dice. Pero ¿qué tenemos que hacer? Si usted se está preguntando, el mundo este me odia.
¿Y por qué no me mata? Porque Dios no le permite. ¿Y por qué no destruye a la iglesia? Porque Dios no le permite. Pero ¿qué dice el Señor con respecto a esto? Fíjese, Mateo en la bienaventuranza, en el Sermón del Monte, Mateo 5, me gustaría que usted pueda verlo también en su Biblia. Mateo 5, versículo 11 y 12. Y esto nos va a ayudar a guardar nuestro corazón. Que nuestro corazón no se llene de rencor, de odio a aquellos que nos odian. Mateo 5, 11 al 12. Dice así. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es como si el Señor nos dijera, mira, le voy a dar una señal a los que son míos. ¿Cuál es la señal, Señor? Que brille una luz arriba de mi cabeza, que todo me vaya bien, que todo el camino de mi vida sea un camino llano, sin obstáculos. No. No sé cuál va a ser la señal: que te odien los que no son de Cristo, los que no son míos, te van a odiar, te van a perseguir, te van a vituperar, van a injuriarte. Bienaventurado, dice el Señor. La iglesia es bienaventurada. El Señor nos está diciendo, porque sus obras son malas, mientras que lo nacido de Dios, el Señor nos está diciendo, las obras de los no convertidos son malas. Las obras de los hijos de Dios son justas. Eso no cambia. Un hijo de Dios no va a hacer obra justa cuando todo esté en paz, sino cuando esté bajo presión. El Hijo de Dios va a seguir fructificando con obras justas. Es importante que el apóstol, volviendo a la carta de Juan, que el apóstol Juan no está pidiendo, el apóstol Juan no está pidiendo a la iglesia, esto es importante que entendamos, porque no es una exhortación para que cambie la conducta de los hermanos o de la congregación de esa iglesia. El apóstol Juan no está pidiendo que se comporten mejor y amen a su hermano, sino que está diciendo a los que son de Cristo que vivan como tales. Si ustedes son de Cristo, vivan como lo que son, vivan según su naturaleza, amándose los unos a los otros. Juan está enseñando esto para que tengan discernimiento. Los que no son nacidos de Dios podrán tener buenos modales, pero su naturaleza seguirá siendo del maligno. Ay, qué amable que es esa persona. Qué amable que es. Y juzgamos a las personas por la amabilidad, quizás. No digo que un hijo de Dios no tiene que ser amable, no se confunda, no me malinterprete, por favor. Si no nos quedamos solamente con la amabilidad. La fábula, ¿se acuerda lo que la semana pasada, la fábula del escorpión y la rana? Que el escorpión le pide a la rana, ayúdame a cruzar el río. Y la rana le dice, pero me vas a picar, me vas a matar. Pero no, si yo te pico y vamos cruzando, vamos a morir los dos. Pero a mitad del camino el escorpión le pica a la rana cuando iba sobre la espalda, el lomo de la rana. Y murieron los dos. Y la rana le dije, me picaste, bueno, no, es mi naturaleza, no lo pude evitar. El apóstol Juan quiere que veamos eso. No está pidiendo, bueno, Caínes, compórtense bien. Sino está diciendo a la iglesia, Dios en su soberana voluntad decidió, decretó que el trigo tenía que crecer en medio de cizañas, que los lobos iban a perseguir a las ovejas. Pero lo que no saben los lobos es que las ovejas tienen un pastor que es todopoderoso. Está diciendo Juan a los hermanos, tengan discernimiento, porque los que son de Caín pueden tener malos
buenos modales, perdón, pero su naturaleza seguirá siendo del maligno. Del mismo modo, aquellos que no están en la luz pueden mostrar modales correctos, pero en situaciones críticas, van a revelar su verdadera naturaleza. No lo pude evitar. Esta es mi naturaleza. Ya no me aguanto más. Y manifiestan el odio, manifiestan su naturaleza. Una manifestación sutil y dañina dentro de la iglesia es la murmuración. Por eso dije al comienzo, no comencemos a mirar a nuestros costados, no comencemos a mirar a los otros, mirémonos a nosotros mismos. La murmuración, la cual está descrita como un canibalismo espiritual o homicidio espiritual. La murmuración es lo contrario, es lo opuesto a amar. Es la manifestación más clara dentro de las iglesias. Ocurrió justamente hoy, se leyó al inicio, que el pueblo de Israel murmuraba contra Moisés. Es lo contrario al amor. Yo les cito, y ustedes, si buscan rápido, Gálatas 5:15, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En otra versión, en el lenguaje sencillo, dice Gálatas 5:15, les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, eso es canibalismo, se van a comer los unos a los otros. Pablo viene en el contexto, para ser fiel al contexto de lo que el texto que leí de Gálatas, dice, está mostrando la libertad que tenemos en Cristo contra el legalismo de los judaizantes. El versículo 15 que solamente he leído dice, habla lo opuesto al amor. Cuando el amor se reemplaza por rivalidad, por crítica, por contienda, la iglesia se destruye internamente. La aplicación pastoral sería la siguiente: cuando los miembros de una iglesia hablan mal uno de otro, esas críticas dividen a la iglesia. Entra la iglesia en un modo de canibalismo espiritual, de manera muy sutil, muy sutil. Tenemos que tener mucho cuidado con esta manifestación de odio. En la murmuración, tengamos bien en claro y seamos radicales en esto. En la murmuración, tenemos que entender que es lo contrario al amor. Ninguna murmuración, ni por más buena intención que tenga esa murmuración, tiene amor. La murmuración a veces se disfraza de buenas intenciones. Te lo digo para que tengas cuidado. Tengamos cuidado, mis hermanos. Es importante que nos cuidemos y cuidemos a la iglesia. La murmuración es un verdadero incendio dentro de la iglesia de Cristo. Hermanos, odiar es lo contrario a amar. Es homicidio espiritual. No podemos disfrazar algo como algo bueno, porque la murmuración es lo siguiente, es pegarle puñaladas espirituales por la espalda al hermano. Es algo bueno. Porque debemos evitar todos, y principalmente el liderazgo de la iglesia, debemos estar comprometidos a evitar que se instale esta cultura de la murmuración, porque es canibalismo espiritual en la iglesia. Es como encender un fuego, un incendio dentro de la iglesia de Cristo, y nosotros vamos a quedar pasivos, como si nada ocurriera. Esa es la evidencia más clara en la iglesia de Cristo. Porque, ¿sabe? Digo, porque esto debemos tratar con urgencia, porque a veces se trata y tenemos que tratar todo tipo de pecados, pero los pecados, por ejemplo, adulterio, rápidamente se lo juzga, rápidamente se lo expone, rápidamente se lo disciplina.
Pero un pecado de murmuración, a veces nos acostumbramos cuando se naturaliza, no lo tratamos, no lo tratamos. Es por eso que la iglesia tiene que ser diligente, como cuando se enciende un foco de incendio, rápidamente y sofocar ese foco de incendio, para que no se propague. El apóstol Juan, en los versículos 14 y 15, al final ya de esta exposición, el tercer punto, dice que la evidencia de la vida o de la muerte es el amor o el odio. El amor es la evidencia de la vida, el odio es la evidencia de la muerte. Dice versículo 14 y 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando se habla de amor, siempre nosotros queremos tomar la bandera del amor. Porque pensamos que amar es algo hasta sencillo. Está en nuestra capacidad el poder amar. Pero acá el apóstol Juan, el amor lo muestra como una señal espiritual. El que ama es porque tiene vida en Cristo. El que odia es que todavía no tiene vida en Cristo. El amor por los hermanos es la señal que Dios ha aplicado en la obra redentora de Cristo. Antes el creyente amaba la injusticia. Antes los creyentes amábamos los placeres del mundo. Ahora los creyentes amamos la justicia, la santidad y amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice la palabra de Dios. Muchas personas que se llaman cristianas están engañadas en sí mismas, porque todavía les aman los placeres de este mundo, les aman los placeres de este mundo. Pero ellos sí dicen, yo amo a mis hermanos. ¿Y por qué decir que amas a tus hermanos? Porque evidencias, la misma evidencia que cualquier incrédulo, porque me cae bien. También entre incrédulos demuestran amor, entre comillas, pero la Biblia eso no llama amor. El amor fraternal es la marca por la cual, en esa marca, el Señor Jesucristo identifica a sus discípulos. La diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es tan clara como la condición de vivos y muertos. Nosotros sabemos que hemos pasado de vida a muerte, dice la palabra de Dios, en que amamos a los hermanos. Por la gracia de Dios somos nuevas criaturas. Versículo 14 nuevamente, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Es la obra de Dios la que se hizo en cada creyente. Hemos pasado de muerte a vida. Esa es la realidad. ¿Usted pasó de muerte a vida o todavía está muerto? No es por mérito propio, sino por el poder de Dios, porque Dios quiso. Todo ser humano, entienda bien esto, nace espiritualmente muerto. Esa es la condición natural de toda la humanidad, muertos espirituales. Esta es la condición en la que se encuentra todo ser humano. No tiene la capacidad de buscar a Dios, tampoco quiere buscar a Dios. Vive, y la condición natural de todo ser humano es la depravación total, la inhabilidad total. No puede. Eso lo dice la Escritura. Pero fíjese lo que dice Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, esto es lo que dice el apóstol Juan. Busque Efesios 2, 4 al 5. Por favor. Ya estamos terminando.
Dice, yo les leo el primero que dice Juan nuevamente para que veamos cómo se relaciona con Efesios, que vamos a leer enseguida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esa es la condición. Pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos y ahora tenemos vida. Está hablando de los creyentes. Dice Efesios 4, dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y abundantemente con Cristo, por gracia soy salvo. Tenemos vida y por gracia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos, Juan? Es que amamos a los hermanos. El que no ama a los hermanos permanece todavía muerto, permanece muerto. Pasamos de vida a muerte porque Dios nos dio vida uniéndonos a su Hijo Jesucristo. Y la evidencia es la muerte eterna. Todo aquel que no ama a su hermano debe seguir muerto. Esto dice, así dice la Escritura. Sigue la naturaleza de Caín. Somos una nueva creación en Cristo, Efesios 2:10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo presente es una nueva creación de Dios. Creados en Cristo Jesús para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está claro. Está claro cuál es el camino que anda un hijo de Dios, porque es una nueva creación, es un orden creacional entonces. Entonces la disputa entre un hijo de Dios y un hijo del diablo no es cuestión de carácter, sino de creación. Las nuevas criaturas tienen la misma capacidad de amar de Cristo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esa es la buena noticia para el pecador. Escuche bien, aquel que es la vida, quiero explicar a aquellos que quizás vinieron por primera vez, pero si usted ya viene hace un momento, hace rato y todos se escuchen por favor. Lo que está diciendo Juan cuando dice pasamos de muerte a vida, está diciendo que aquel que es la vida, con mayúscula Cristo, vino a buscarte cuando estabas muerto. Igual que Lázaro, cuando Lázaro estaba en el sepulcro, estabas muerto en tus delitos y pecados. Estabas muerto, para los que son salvos, los que están escritos, recuerda esta condición, estabas muerto en tus delitos y pecados. Eras totalmente incapaz de responder o acercarte a Dios. Por tus propios medios no podías. Pero ese día, entre muchos que estaban a tu lado quizás, en las mismas condiciones que se encontraba usted, el Señor Jesucristo te llamó por tu nombre. No fue un llamado general, fue un llamado personal, por tu nombre, como a Lázaro. Fue el amor de Cristo que te abrió tus oídos, te dio vida. Entonces, por el poder de ese llamado, te levantaste después del culto del pecado. Y fuiste hacia Él. Porque su voz ha creado en usted lo que no tenía. Vida. Por eso dice el apóstol Juan, pasamos de muerte a vida. Esa es la evidencia de la nueva vida, que ahora amamos a los hermanos, a la iglesia del Señor. No es que amamos al hermano, pero aquel hermano no lo ama. Amamos a la iglesia del Señor. Aquel que ama a la iglesia del Señor sigue el ejemplo del Señor. El Señor como demostró su amor, entregando su vida por los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. El apóstol Juan escribe a la iglesia que estaba amenazada por falsos maestros que decían que eran cristianos, los seguidores de somos cristianos. Y Pablo le advierte a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, solamente por cuestión de tiempo, voy a leer rápidamente.
porque también en la iglesia donde Timoteo, en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo fue a pastorear, se levantaron falsos maestros, falsos cristianos, y Timoteo le advierte a su hijo espiritual, según Timoteo 3, 1 al 5, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y fríos, sin aspecto natural, implacables, calumniadores, impertinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Falsos cristianos. A esto lo evita. La Escritura no nos manda a evitar los incrédulos, nos manda a que vayamos a ver los incrédulos, probar de la batalla. Pero la Escritura nos dice: hay un tipo de personas que son muy peligrosas. Le dice Pablo, como tú, ¿cuál? Los falsos cristianos. Pero es la característica de un falso cristiano. Evitable. Pero tenemos que entrar en el Evangelio, conoce el Evangelio. Pero tenemos que mostrar el amor de Dios. Lo odian, conocen la palabra y la rechazaron, y usan y tuercen la palabra para beneficio propio. Evítalo. Quiero que en algunas casas ponen cuidado con el perro. Pablo le dijo a Timoteo: cuidado con los falsos cristianos. Evítalo. El problema que existe en el mundo y también en la iglesia, en el mundo occidental, la cultura occidental, por ser una cultura cristiana, la mayoría sabe que Cristo nos mandó a amar. Pero existe un problema en esto. El concepto que cada uno tiene del amor. Ahí está el problema. Porque el mundo, la cultura, llama amor como un sentimiento intenso. Un sentimiento intenso es el amor. Otro dice: el amor es la búsqueda de la felicidad personal. Me amo a mí mismo, busco ser feliz. Así que voy a probar de todo para buscar la felicidad personal. Otros entienden, y esto también da dentro del falso cristianismo, amor es libertad, sin atadura. La libertad es hacer lo que quieras, porque Dios nos ama y no te va a mandar al infierno. También el mal entendimiento del amor es cuando un amor romántico, idealizado, se idealiza a la persona. Pero Dios define el amor y lo hace de una forma que nos debe quedar muy claro a nosotros. Primera carta de Juan, volvamos al texto que estamos viendo, capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo sabemos cuál es el amor? Dice Juan: en esto hemos conocido el amor, aunque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo saber si realmente aman a tu hermano? Cuando decís: no lo golpes a mi hermano, golpéame a mí. No me haga daño, mi hermano. El daño se me va a mí. ¿Por qué? Porque eso Cristo. Todo lo demás, lo que nosotros llamamos amor, discúlpame, la vida de basura. Dice: cuando conocimos lo que es amor, no por una definición de algún filósofo, conocimos lo que es amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Jesucristo es el ejemplo supremo del amor. Jesucristo es la revelación más pura de lo que significa amor. Eso es Cristo. Esa es su persona. Su obra nos habla del amor. El mundo dibuja o representa el amor con un corazón. Pero la expresión más perfecta del amor es la cruz. La cruz. El Hijo de Dios entregó su vida en la cruz por amor.
Dice Juan en esto es conocido el amor. No si que más a tu hermano, en el trabajo, hermano. ¿Estás entregando tu vida, hermano? Bajamos la cabeza, ser humano. La verdad que estaba amando a mí mismo. Estaba. ¿Sabes lo que queda expuesto? Lo que realmente hay en nuestro corazón. Juan les habla a sus hermanos y le da esta seguridad. En esto conocemos. Ustedes conocen. ¿Por qué? Porque hemos conocido el Evangelio. El Evangelio nos habla de esto. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo, vino a este mundo. La semejanza de hombre, la semejanza tuya, la semejanza. Pero él no había pecado. Y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor. Ellos conocían el Evangelio, a diferencia de los otros que decían que eran cristianos. La verdadera iglesia conoce el Evangelio. Ellos sabían que pertenecían a Cristo. El amor de Cristo es el que movilizaba su corazón a seguir firme en la fe. En cambio, los otros, como dijo Juan, estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros. No es otro tipo de amor, mis hermanos. No hay que buscar otro tipo de amor. No hay que copiar modelos de otros hombres, hay que copiar modelos de Cristo. Es el amor de Cristo que hemos recibido. Ese amor debemos dar a los hermanos. Debemos examinar nuestro amor. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestro bienestar. No digo nuestra vida, porque todavía nosotros no tenemos la capacidad de amar como Cristo. Pero sí tenemos eso de Cristo, que amamos a los hermanos, que necesitamos a los hermanos, que nos alegramos cada vez que nos congregamos en la iglesia, anhelamos ver a los hermanos. Contamos los días, y de ese día donde vamos a encontrarnos con los hermanos. ¿Qué pasa esto? No es otro tipo de amor. Ámense los unos a los otros, dijo Jesús, como yo los he amado. No existe un punto medio en la vida espiritual. Manifestamos la vida de Dios por medio del amor, o estamos manifestando el amor espiritual a través de Dios. Debemos aclarar que no se trata de que debemos obligarnos a amar para ser cristianos. No. Es como si un árbol se quiere esforzar para dar fruto cuando no da fruto. El amor está incluido de la vida espiritual que hemos recibido en Cristo, mis hermanos. Pero recordemos que no existe ningún punto medio de la vida espiritual. Estamos vivos porque hemos pasado de muerte a vida, o todavía estamos muertos. Si hoy, durante este mensaje, alguien pensaba que era el Cristo, porque hizo el esfuerzo y vino hoy, pero no tiene amor por la iglesia del Señor. Escuchaste la voz de aquel que último que puede pasarte de vida, de muerte a vida. Es un buen día. Es un buen día para la salvación. En nombre del Señor sea exaltado en todo. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Enseñarnos a amar como Cristo nos ama.